también hay responsabilidad por lograr títulos. En ese sentido, ¿qué piensa usted con relación a eso, al trabajo hacia los futbolistas con el objetivo de llegar a primera división? ¿Cuál es su pensamiento con relación a eso? Y al licenciado Juan Carlos Petengil, si me permite, yo sé que estamos en la presentación del señor Juan Cruz y sabemos lo importante que es el trabajo de la formativa. Hoy se refleja eso con Diego León, con Lucas Quintana, o sea, jugadores que pasaron por aquí y hoy día son una realidad, un activo importante para el club, pero el momento tal vez no es el ideal hoy día en primera división. Conocer un poco qué piensa la comisión directiva con relación a ese momento que está viviendo el plantel de primera, si ya se están adelantando algunos proyectos para el año que viene, qué va a pasar de aquí a fin de año con el profesor Jara Sayer, con algunos futbolistas que tal vez están venciendo sus contratos. Bueno, mira, tu pregunta la subdivido en dos en lo que es la respuesta. Nosotros somos formadores, educadores y docentes deportivos. Esto lo decía siempre uno de mis grandes maestros, que es Jorge Bernardo Grifa. Para mí, se lo decía yo a mis compañeros, el más grande formador de la historia del fútbol sudamericano, por todo su trabajo hecho en Newell's, en más de 25 años en Boca, en México. Y no nos debemos olvidar de eso. Nosotros somos entrenadores, pero primariamente somos educadores, docentes deportivos, formadores, tanto del área infantil como del área juvenil. Y la subdivido en dos, ¿por qué? Porque nosotros estamos conjuntamente con la familia como primer eslabón, conjuntamente con el colegio, que este club lo tiene como club modelo, un colegio también, hay muchos chicos de aquí que se forman en este club. Como tercer eslabón venimos nosotros en la formación de la persona. No somos los únicos responsables, familia, colegio, entrenadores. Esa es la formación del individuo, de la persona. Y después está la formación del futbolista, ¿no es cierto? A mí me contratan para formar, moldear y preparar futbolistas para que este club tenga capital para poder vender y que tenga futbolistas para que, lógicamente, produzcan buenos resultados en la primera división. Con respecto a la segunda parte, la formación deportiva, como le dije a tu colega antes, hoy es una formación integral. Fíjate que acá en la reunión había entrenadores, asistentes técnicos, entrenadores de arquero, psicólogos, nutricionistas, médicos, kinesiólogos. Y tenemos la idea también de armar un departamento de neurociencia. Hoy la formación se amplió. Y la formación consiste en el día a día en desarrollar esas variables que te dije antes, lo técnico, la comprensión táctica del juego, lo físico-motor como una variable fundamental en la formación del futbolista, lo neurocognitivo y lo socioafectivo. Dentro de la formación, porque hay mucha controversia con el tema que yo voy a hablar ahora, está la competencia. La competencia es la herramienta formativa por excelencia. ¿Qué te quiero decir? Que si vos tenés un óptimo proceso de entrenamiento, de enseñanza-aprendizaje, si vos aplicás el mejor modelo de planificación que se te ocurra, pero luego no tenés una óptima competencia donde plasmar ese proceso, lógicamente que esa preparación queda inconclusa. Por eso digo de que formamos personas, formamos todas las variables del futbolista, pero también formamos futbolistas competitivos, donde ganar o perder no es lo único como en primera división. En primera división, lógicamente, siempre o generalmente marca el resultado, la tendencia. Acá no es la única variable, pero sí que, lógicamente, un club como Cerro Porteño tiene la obligación de ser altamente competitivo en sus divisiones formativas. Bueno, para responder tu pregunta, a nosotros en el torneo nos quedan 4 partidos muy importantes, ¿verdad? Nacional, Guaraní, Trinidense y Libertad. El profesor Jara Sayer y su cuerpo técnico tiene contrato, continúa, tenemos plena confianza en ellos. Tanto el profesor Jara Sayer como su equipo siempre va a tener un lugar en Cerro Porteño. El profesor Jara Sayer, por su trayectoria, por su cerrismo, por todo lo que representa para nosotros como cerristas, él siempre va a tener un lugar en el club. Hoy le toca dirigir la primera, todo este torneo, y también él tiene contrato para la apertura 2025. Y ahora nos quedan estos 4 partidos, tratar de hacer los 12 puntos posibles. Mientras existan chances matemáticas de campeonar, ese va a ser el objetivo. O si no, sumar una vez que eso, por el pasar de los partidos, no sea, sumar la máxima cantidad de puntos para hacer Paraguay 3 o lo que nos toque. Pero nuestra mentalidad está ahora en el partido del domingo contra Nacional, nuestro vecino, una cancha complicada, un equipo que venía muy bien
Él tuvo un revés ahora el lunes, pero tiene un equipo muy competitivo con un técnico que le conocemos de hace muchísimo tiempo, ¿verdad? El profesor Bernay está con nosotros, estuvo con nosotros en diferentes etapas del 2008, así que son 16 años con el profe Bernay. Aparte de su cuerpo técnico están Ale da Silva y José de Vaca, que son dos excelentes profesionales y jugadores emblemas del club. Así que estamos concentrados en el partido del domingo, poder sacar una victoria y poder plasmar un juego que le gusta al cerrista. Jorge Izquierdo, Universo 970. Profe, ¿cómo le va, licenciado? También saludo para don Castillo. Profe, le quiero preguntar directamente, ¿qué opinión le merece el hecho de la regla sub-19 que aquí se utiliza para la primera división? Hay muchos que todavía están en amplio debate, que están a favor, muchos que están en contra, porque es una regla forzada quizás para que un jugador pueda tener su oportunidad en primera. Ahora, mirando ese enfoque, ¿cómo analiza usted viniendo de afuera esa posibilidad? Porque hay muchos que han salido principalmente en equipos grandes, que han surgido, que se han consolidado y que incluso han sido transferidos. Usted viniendo de afuera, ¿cómo analiza esa regla? Porque va a tener que lidiar un poco con eso. A veces una normativa le cae bien a un determinado club o institución y no le es tan conveniente a otra. Yo creo que es una regla, una normativa interesante que de alguna manera promociona, estimula, ¿no es cierto?, el ascenso de futbolistas de esas edades madurativas al fútbol profesional. Y lógicamente, como vos bien decías, yo vengo de un medio donde lógicamente una regla así quizás no sería muy bien vista, ¿no? Pero digo, cada federación, cada país, cada liga tiene su propia realidad a la cual hay que saber adaptarse, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer una lectura, ¿no es cierto?, en determinado momento de diferentes situaciones que van a ir apareciendo, y como yo dije antes, yo no vengo a traer acá el modelo argentino, no, yo vengo a hacer una interpretación muy fina, rápida, de lo que es el fútbol paraguayo. Tengo la posibilidad de tener muchos compañeros que me han enriquecido y nutrido, de haber estado 1 año y medio trabajando para selecciones juveniles, lo cual me ha acelerado ese proceso de conocimiento, pero yo creo que hay que saber adaptarse, ¿no es cierto?, priorizando la historia de la institución, la idiosincrasia, el sentido de pertenencia, el pensamiento futbolístico de una institución, mucho antes que un modelo propio, ¿no es cierto? Víctor Villalba, Radio Monumental. Buenas tardes para todos. Primeramente le quiero consultar a usted, señor Juan Cruz. Mi pregunta tiene que ver con cuál va a ser la cercanía del trabajo suyo de formativas con el cuerpo técnico del plantel profesional, o eso mucho dependerá de quién sea el designado para iniciar el año que viene, para ver qué tan cercana puede ser la labor, o a partir de ahora podemos decir que es una línea que ya baja desde el club independientemente a quién sea el técnico. Primero para usted y después para el licenciado Petengil la siguiente pregunta. La cercanía tiene que ser total, ¿no es cierto? En todos los clubes donde he trabajado, en 25 años de trayectoria consecutiva, ininterrumpida, 17 me ha tocado coordinar las áreas juveniles de los clubes. Y lógicamente, en la mayor cantidad de esas experiencias hemos tenido una cercanía muy grande con lo que es el plantel profesional, porque es el último eslabón, ¿no es cierto? Yo recién presenté una pirámide formativa que comienza en el fútbol infantil, lo que acá llaman escuelas de fútbol, de 6 a 12 años, que continúa en lo que es el selectivo sub-12, que luego están las 3 categorías sub-13, sub-14, sub-15, que es la parte inicial del fútbol juvenil, y que luego ya continúan en lo que es el área juvenil mayor, división reserva, y la punta de esa pirámide, la punta de ese iceberg, es la razón de ser de todo lo que está abajo. Es decir, yo estoy aquí sentado para formar futbolistas para esa punta piramidal. Es decir, nosotros tenemos que entender que trabajamos para la primera división. Entonces, lógicamente que la relación de todas esas áreas debe ser muy fluida, debe ser muy genuina, debe estar muy aceitada, porque lógicamente cada una de esas áreas debemos hacer nuestro trabajo en el lugar que nos corresponde para potenciar el fútbol profesional. Y ahora le consulto a usted, licenciado Petengil, para dejar en claro simplemente y profundizando la pregunta que ya se le hacía anteriormente. Como usted decía, el tema del contrato de Jara Saguier para el año que viene
y también habría la posibilidad de que en todo caso él quede para otra parte del club porque es un hijo de la casa. Le pregunto, ¿mucho de la continuidad de este cuerpo técnico tiene que ver con el cierre del año, cómo terminan los 4 partidos, o podemos asegurar que pase lo que pase, ellos están en los planes para encabezar la primera en el 2025? El profesor Jara Sayer y su cuerpo técnico tienen contrato hasta la apertura 2025, ¿verdad? Nosotros como club siempre queremos cumplir todos los contratos, a veces no es posible, ¿verdad? Como fue el caso del cuerpo técnico de Manolo, como fue el caso del cuerpo técnico del profesor Chiqui Arce, mismo el profesor Bernay, ¿verdad? Entonces, nuestra idea es continuar con el cuerpo técnico, darle las herramientas, hacer una evaluación a fin de año de cómo estamos y de ahí programar la pretemporada y lo que sería el año 2025, ¿verdad? Y con respecto a la pregunta que le hiciste al profesor Juan Cruz, creo que a veces los clubes no comunicamos bien ciertas cosas, ¿verdad? Porque cómo no va a estar coordinado la formativa con la primera, ¿verdad? O sea, nosotros creemos a veces que un Gabriel Aguayo, un Diego León crecen como yuyo y no es así, ¿verdad? En el caso de Aguayo, nosotros le llevamos primero a la reserva, porque su categoría se estaba destacando, se fue a la reserva, entrenó en la reserva, se destacó en la reserva, practicó con el plantel de primera unos meses y después hace su debut en cancha nacional contra Trinidense, ¿verdad? Lo mismo el caso de Diego León, ¿verdad? A Diego León nosotros le llevamos, o sea, el coordinador de formativa del momento, que está coordinado por Fernando Jubero y Daniel Rubiol, le sugieren al cuerpo técnico de primera división, en ese momento Manolo Jiménez, tenemos un lateral izquierdo que se destaca en la sub-17, ¿por qué no le traemos a entrenar a la primera? Viene a entrenar a la primera, se destaca en entrenamientos y ahí nosotros le hacemos partícipe de la pretemporada para clausura. O sea, esto no es que nos vamos y qué me falta, y no, es todo un proceso que empieza con las formativas, después la reserva es un gran buffer, una prueba para ver cómo están, porque son chicos que están creciendo físicamente, mentalmente, y después se terminan llegando a la primera y, si Dios quiere, consolidándose, ¿verdad? Entonces, a veces nomás no comunicamos nosotros o se pierden el día a día, ¿verdad? Pues yo sé que muchos de ustedes están todo el día por el club y ven, si se acuerdan, en marzo se publicó un chico de la sub-17, zurdo, viene a entrenar con la primera. Después pasan 5 o 6 meses, Diego León debuta con un gol y a nosotros, es decir, medio que nos sorprende a la opinión pública. Pero no es una sorpresa porque es parte de un proceso que fíjate que entre marzo, que él empezó a entrenar la primera, se va en junio, julio la pretemporada, debuta en septiembre, pasaron 6 meses que le tuvimos con el plantel de primera, ¿verdad? No es un milagro. Obviamente los que tienen muchas condiciones son capaces de saltar ciertas etapas, pero lo ideal para nosotros es que cumpla todas las etapas y llegue ya formado a primera para darnos una mano, ¿verdad? Pero quiero nomás decir que a veces no comunicamos bien. Te di 2 ejemplos, como te puedo dar. El de Lucas el año pasado, ¿verdad? Nosotros, si ustedes se recuerdan, Lucas debuta en el primer partido de la apertura con Chiqui Arce. Y nosotros ya le veíamos a Lucas, ya tenía unas características que van como central de Cerro Porteño. Después, en el clausura el año pasado, él se consolida con el profe Bernay, haciendo dupla con Ronaldo, ¿verdad? Y lastimosamente se lesiona en diciembre en un torneo internacional de sub-19, sub-18. Entonces, en todo su proceso de recuperación, él estuvo en el club, estuvo en el plantel de primera haciendo su recuperación, fortaleciéndose, cuidándose, y hoy vemos que no parece más un chico de 18, 19 años, parece ya un jugador de primera, y es por todo el trabajo que se hizo con él, ¿verdad? Ernesto Jiménez, 780 AM. Profe Juan, buenas tardes, el saludo para el licenciado Juan Carlos, para el licenciado Miguel también. Bueno, primeramente para usted, profe, ¿cómo fue esa primera comunicación? Habló usted de Pablo Rosso, que tuvo mucho que ver también para su llegada, pero ¿quién fue la primera persona aquí de Cerro que se comunicó con usted? ¿Cómo se dio esa charla? Y aprovechando también, como ponía el ejemplo el licenciado Juan Carlos, profesor, todo es un proceso. ¿En algún momento dado usted tiene la idea de también llegar
a trabajar en primera? Yo sé que van de las manos, por supuesto, pero o definitivamente quiere enfocarse en lo que es las divisiones menores, profe. Gracias. Empiezo por la última. Hace 25 años que trabajo en fútbol formativo. Te agradezco, pero no voy a trabajar en primera división. No, realmente mi carrera se ha dado así, ¿no es cierto? Desde el año 99 hasta el día de hoy, siempre he trabajado en fútbol infantil y juvenil, mayormente en juvenil. He entrenado, por supuesto, ¿no es cierto?, que es lo que más me gusta, pero bueno, de esos 25 años, 17 he coordinado clubes, y cuando digo coordinado, desde la división reserva, pasando por todo el fútbol juvenil y lo que se llama en Argentina fútbol infantil. Así que despejo esa duda, por un lado. Por otro lado, sí, por supuesto que el haber estado 1 año y medio en las selecciones juveniles seguramente hizo que un club tan importante como Cerro Porteño se acercase más a mi nombre. Por eso lo mencionaba Elvio, que aparte de ser un gran profesional, también tengo una relación que sobrepasa, ¿no es cierto?, la parte profesional. Tengo un gran aprecio por él, un gran respeto. Quiero agradecer también a todo el staff de selecciones juveniles, porque realmente yo soy argentino, y hoy las selecciones juveniles de Paraguay, salvo algunos casos, se compone en alto porcentaje por profesionales de aquí, de Paraguay, lo cual me parece fantástico y me han recibido maravillosamente bien. Y hoy tengo una relación bárbara, por ejemplo, con el profesor Raúl Amarilla, que sé que trabajó aquí y sé que también ha tenido su partecita cuando le fueron a consultar, así que le quiero agradecer al profesor Raúl Amarilla, un excelente profesional que tiene las selecciones juveniles de Paraguay. Y por supuesto, ¿no es cierto?, la primera persona del club oficial fue Miguel. Yo lo dije hace un ratito. Este club te enamora, ¿no es cierto? Claro, cuando te llama un club de esta magnitud, el concierto sudamericano, lo mínimo que tenés que hacer es escuchar. Pero después, las charlas que tuve con Miguel telefónicas me convencieron aún más. Fue muy profesional el proceso, porque Miguel me dijo: Juan Cruz, las charlas están bien desde el punto de vista telefónico, pero venía a Paraguay. Y estuve 4 días aquí, me reuní con Juan Carlos, nos reunimos 4 veces con Miguel. Fueron charlas de mucho debate, de mucho diálogo, de mucho conocimiento. Y bueno, lógicamente seguimos estos días que yo volví a Buenos Aires por obligaciones. Y bueno, aquí estoy. Así que también agradecerle a Miguel por el trato profesional que ha tenido en la parte previa. Gracias, profe. Si me permite, licenciado Sí, cómo Juan no. Carlos Pettengill. Pregunten, que porque después me llaman todos los días y yo le digo, vamos a hablar con conferencia de prensa y nos hacen su pregunta. No, por eso, para aprovecharlo, licenciado. Habló recién de la situación del profe Carlos Jara Sayer. Ya está el profe Cruz también, que va a estar trabajando como coordinador de las divisiones menores. La gerencia deportiva, Cerro sigue en búsqueda, ya hay candidato. ¿Se puede decir que antes de que finalice esta clausura, Cerro va a tener un nuevo gerente deportivo, licenciado? La verdad que Cerro históricamente no tuvo gerente deportivo antes del profesor Fernando Jubero, al cual aprovecho para mandarle un saludo y un agradecimiento por todo el trabajo que hizo. Gran parte del éxito que tuvimos en formativa es por su dedicación este año. Y le tuvimos a Daniel Enríquez anteriormente el Flaco Nani fue un tiempo gerente deportivo. Esta experiencia de este último año y medio con Fernando nos confirmó que el club necesita de un gerente deportivo, ¿verdad? Justamente estábamos discutiendo el perfil que queremos para gerente deportivo y una vez que definamos el perfil vamos a salir a buscar esa persona. Creemos que es necesaria, ¿verdad? La dirigencia no puede suplir ese cargo hoy, lastimosamente, por lo técnico que es el cargo. Las características son amplias, o sea, gente que llene el checklist va a ser poca, pero vamos a salir a buscar a alguien que ya conozca el medio, alguien que ya tenga una preparación en lo que es gerencia deportiva, alguien que nos pueda ayudar a seleccionar futuros refuerzos, o por lo menos darnos las opciones, conjunto con el grupo técnico del profesor Jara Sayer. Y vamos a estar buscando, no sé si te puedo prometer antes de que termine la clausura, pero la idea es antes de, por lo menos que empiece la pretemporada, así tener ya un gerente deportivo contratado. Matías Cuevas, Territorio 1912. Buenas tardes, profesor Juan, licenciado Pettengill, licenciado Castillo también. El saludo para todos los presentes. Hablaba usted, profesor, justamente de esa interrelación fluida entre las distintas categorías, la sub-3, la sub-14, la sub-15, y así avanzando hasta la primera división.
Ahora mismo Cerro Porteño se encuentra en competencia todavía en la categoría reserva, por ejemplo, donde tiene posibilidades de campeonar. ¿Qué opina usted de esa interrelación justamente de la última categoría formativa antes de la primera división, la categoría reserva, y cómo debe ser la inserción de esos jugadores a la primera división? Cada cuerpo técnico tiene su metodología, algunos trabajan con selectivos, diversas cuestiones. Preguntarle a usted su opinión de cómo debe ser la inserción de esos valores del club finalmente para la primera división. Por una cuestión madurativa, la división reserva, y eso es algo que se da tanto aquí como en Argentina, es un eslabón esencial dentro del proceso formativo porque es justamente la fase previa inmediata a lo que es el fútbol profesional. Por eso considero a la división reserva una división importantísima, como lo son todas, pero lógicamente el futbolista se acerca muchísimo en lo que es su fase etaria al fútbol profesional. Por otra parte, considero que salvo excepciones, que son los menos, aquellos jugadores extraordinarios, el futbolista requiere de un proceso madurativo que no es matemático. Es decir, no hay una cierta edad para decir, sí, a los 20 está, a los 18 está. No es matemático. El fútbol está lejos de ser algo matemático. Pero lógicamente también entiendo, y la experiencia me lo ha dado, este pensamiento que salvo esos jugadores extraordinarios, como a mí, por ejemplo, en mi carrera me tocó Sergio Agüero. A los 15 años debutó en primera, pero son los mínimos. El futbolista requiere de un proceso madurativo en lo físico, en lo técnico-táctico, en lo mental, en lo socioafectivo. Por eso digo que, como decía el maestro Jorge Grifa, el futbolista comienza a mostrar síntomas de maduración recién a los 20, 21, y él hablaba hasta los 22 años. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Se espera mucho más ese proceso madurativo. Lo que pasa es que, lógicamente, en Sudamérica tenemos ciertas urgencias a veces, que son lógicas, ¿no es cierto? Pero yo considero que la división reserva es fundamental para ese proceso final. Con respecto a ese proceso final, yo considero que ahí debe haber un trabajo interdisciplinario. No debe ser de una sola la decisión. En este caso, por supuesto, la responsabilidad final va a terminar siendo del entrenador de primera división. Pero el entrenador de primera división tiene que tener muchísima información de ese proceso formativo que ese futbolista fue desarrollando, que se lo va a brindar el cuerpo técnico de reserva y que se lo tiene que brindar el coordinador. Y por qué no también, en algún momento, que algún entrenador que quizás lo tuvo 1 o 2 años a ese futbolista, también le acerque una palabra de conocimiento. Eso es un trabajo en equipo y en eso creo yo. Muchas gracias. Para el licenciado Pettengill también la consulta, porque mencionaba usted justamente esta cuestión del gerente deportivo, el cuerpo técnico, todos pilares fundamentales para lo que es el día a día de Cerro Porteño, y consultarle justamente por el plantel de jugadores. Se habla mucho de tantos contratos de jugadores que finalizan en este fin de año, y cómo ve usted y la comisión directiva la renovación del plantel, si es que la habrá para el año entrante. Bueno, creo que hoy todos los cerristas no estamos contentos con la performance del equipo de primera en la clausura. Hemos tenido 6 derrotas, ¿verdad?, que nos duelen cada una de ellas. Creo que al finalizar el clausura tenemos que evaluar si el gerente deportivo ya es nombrado, si encontramos la persona con él o si no con el cuerpo técnico, para ver la renovación de ciertos valores que vencen en diciembre, ¿verdad? Que como ustedes ya saben todos los nombres. Y ahí, una vez que terminado la clausura, vamos a poder ver en detalle caso por caso. Juan Denis, Radio 1. ¿Qué tal, profe? El saludo para todos. Quiero volver un poquito atrás a lo que mencionaba en una de sus respuestas acerca de ese diálogo que tuvo previo antes que ingresemos nosotros aquí en la sala con todos los profesionales, no solamente entrenadores, sino todo el staff. ¿Qué falta como para mejorar de estas últimas horas que usted pudo ver, de todo lo que tiene el Cerro Porteño, porque es uno de los equipos a nivel país que tiene más infraestructura con relación a los otros equipos y también a nivel de profesionales? ¿Qué te parece que hoy le urge, de acuerdo a todo ese conocimiento que usted tiene, como para ir mejorando con el profesional que pueda llegar, y si es que va a llegar alguien más para sumarse al equipo? El staff de Cerro Porteño Informativas es altamente completo y tengo referencias, si bien conozco a algunos, no a todos, por supuesto, debo ser sincero, que también está conformado por una alta capacidad profesional. Yo tuve una reunión en esta misma sala previo a esta conferencia de prensa con entrenadores, preparadores físicos, entrenadores de arqueros, videoanalistas, psicólogos, kinesiólogos, médicos de diferentes áreas, scouting, es decir, que lógicamente siempre se puede mejorar desde ya, para eso estoy aquí.
para producir un proceso superador a todo lo bueno que hoy tiene Cerro. Por eso digo que me ha impresionado no solamente la infraestructura, que es de primer nivel mundial, sino también un staff muy completo en prácticamente todas sus áreas y donde yo tengo referencias muy buenas desde el punto de vista de su capacidad. La consulta para el licenciado. Aprovechando como integrante y responsable del departamento de fútbol, hubo un rumor en estos días, hablo de rumor porque parte de la prensa manifestó que Cerro Porteño tenía en carpeta un técnico portugués. Un técnico portugués. Justamente le hago la consulta directa. ¿Es real? ¿No tiene nada que ver con la verdad? Y la otra consulta, puntualizando e insistiendo acerca de todos los jugadores que terminan contrato con Cerro Porteño, que son muchos en realidad, ¿se va a proyectar o Cerro va a apuntar a dar espacio a los chicos de las formativas o efectivamente por el año malo que tuvo va a tener que traer y contratar con jugadores de jerarquía, de experiencia seguramente, que tengan espalda como para aguantar el presente? La verdad que ayer me sorprendió que un medio de tanta fuerza y tan reconocido, perdón, ahí al compañero de ahí, lance ese comentario totalmente, bueno, la jerga futbolística era offside, ¿verdad? Pero offside sin ver el VAR, offside ya claro, ¿verdad? Nosotros estamos con el profesor Caras ayer, nunca ni estudiamos un cuerpo técnico portugués, ¿verdad? No, la verdad que me sigue sorprendiendo cómo pueden fabricar cosas de la nada, ¿verdad? Justamente en una charla con un medio, con el mismo medio que publica eso, yo les dije, así como nosotros los dirigentes somos autocríticos y decimos cuando nos equivocamos, creo también que ciertos sectores de la prensa tienen que ser autocríticos, ¿verdad? Yo me acuerdo que hablaba y decía, me acuerdo que aseguraron que el técnico en vez de Manolo iba a ser, creo que Julio César Cáceres era en ese momento. Nosotros no habíamos ni conversado con Julio César Cáceres, estaba trabajando en Luqueño, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a respetar a un club miembro de la APF cuando su entrenador está trabajando y está luchando por un lugar en Copa, por el torneo, por todo, ¿verdad? Y ahora esto también nos llama la atención, cómo pueden fabricar de la nada algo así tan offside, ¿verdad? No sé otra palabra para usar, pero totalmente offside, ¿verdad? Y con respecto al plantel del año que viene, creo que al final de la temporada nos vamos a poner a analizar. Creemos que tenemos puestos que hay que reforzar. Tenemos hoy chicos de la cantera que ya son o titulares o que pelean un puesto en primera, como el caso que nombramos de Alan Núñez, Lucas, Ronaldo, Diego, Aguayo, el mismo Alexis Fariña, le tenemos a Tanaka Olmedo, ¿verdad? Tanaka le decimos nosotros en el club, y varios otros jugadores que piden pista. Entonces vamos a tener que hacer una evaluación de esos canteranos que hoy piden pista con ciertos puestos que creemos que tenemos que reforzar, y en base a eso vamos a hacer pocos, pero refuerzos que vengan con jerarquía, que vengan con experiencia, que puedan ponerse la camiseta de Cerro Porteño y jugar, que no es fácil, ¿verdad? No es fácil para nadie. Y no contratar por contratar, sino puntualizar en esos puestos y buscar gente de jerarquía, siempre teniendo en cuenta que solamente 4 extranjeros pueden estar en cancha, ¿verdad? Matías Lugo, Radio La Unión. Buenas tardes para todos. Profesor, bienvenido. Quería preguntarle si usted ya pudo ver un poco, mirando para afuera, ¿no?, cómo optimizar la formación de jugadores conviviendo, digamos, con una realidad social que es ya a nivel país, ¿no?, en cuanto a alimentación, educación, servicios como el transporte público. Y para el licenciado Juan Carlos, dentro de ese análisis quería preguntarle si se podría también analizar algunos contratos que van a tener vigencia todavía en cuanto a rescisiones dentro de ese plan que va a ser el análisis a fin de año. La realidad que vos marcás es la realidad de todo Sudamérica. Como les dije a mis compañeros y creo que a ustedes también, en los 4 años que estuve en Conmebol me tocó, por suerte,
recorrer toda Sudamérica y luego de la pandemia también. El año pasado estuve en 11 países brindando capacitaciones y hablo mucho con los formadores, con los entrenadores, con los coordinadores, en algunos casos con los chicos. Bueno, es la realidad que nos toca, ¿no es cierto? Lógicamente una realidad socioeconómica dura, difícil. Lógicamente también hay una verdad, ¿no? Que un alto porcentaje de los futbolistas no surgen de los barrios más ricos, ¿no es cierto? Y eso pasa aquí, pasa en Argentina también. Por eso yo digo de que antes que entender cualquier proceso de planificación metodológico, de sistemas, de medios de entrenamiento, mucho antes de eso, los entrenadores que nos dedicamos al área formativa tenemos que hacer una lectura muy minuciosa y lo más correcta posible de los aspectos socioculturales que rodean al futbolista. Mucho antes que eso, porque si no podemos caer en el error de copiar y pegar modelos exitosos del fútbol europeo que nada tienen que ver con nuestra realidad. ¿Se entiende? Por eso digo, uno de mis grandes desafíos, si bien tengo esa fortuna de hace 1 año y medio convivir con gente de aquí, va a ser hacer una lectura rápida, ¿no?, de un diagnóstico sociocultural. Me voy a apoyar mucho en mis compañeros y, por supuesto, tu pregunta va apuntada a algo muy interesante, que es que nosotros, entrenadores, formadores, docentes deportivos especializados en fútbol, cometeríamos un grave error si pensamos que tenemos que programar nada más que lo físico, lo técnico, lo táctico, sino que tenemos que involucrarnos con esa realidad sociocultural. Y para eso, por suerte, en este club tenemos profesionales, recursos como área de psicología que nos van a ayudar a esa empresa, ¿no? Como dije, al club siempre le gusta respetar los contratos que tiene, ¿verdad? Por algo se firman los contratos para cumplirlos. Nosotros vamos a ver a fin de año aquellos que vencen y los que tienen contrato con el club, el cuerpo técnico, así como el futuro gerente deportivo, decidirán si esos jugadores continúan, si serán prestados, ¿verdad? Tenemos que recordar que en este año hay 17 jugadores de Cerro prestados a diferentes equipos, ¿verdad? De la primera y la intermedia. Entonces esos también tenemos que darle una oportunidad para ver si pueden volver al club. El caso más rimbombante es el de Matías Villasanti, que en su momento estaba en Luque, volvió al club. No solamente fue figura y capitán, sino fue transferido por el club y hoy es un baluarte de la selección. Así que tenemos también esos jugadores que vuelven, que tenemos que mirarle, y con el cuerpo técnico y la gerencia deportiva estaríamos analizando caso por caso. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Muchas gracias.